Fundamentos teológicos de este libro de Eclesiastés como una panorámica. Voy a ir tomando algunos pasajes. Yo espero en el Señor que usted ya haya estudiado. A lo mejor no termino hoy, pero ya ven que con el capítulo 3 nos hemos detenido un poquito y voy a dar otra panorámica. Lo voy a dar en un aspecto evangelístico el domingo, porque encierra todo lo que es el ser de la vida del ser humano sobre esta tierra. Pero ahorita son los fundamentos teológicos. Empiezo así. Dios nos dice en su palabra que todas las cosas las hizo buenas o bien en gran manera. Este es un mundo ordenado, ¿o no es así? Un sistema solar ordenado, o nuestra Vía Láctea, lo que usted quiera, pero es un mundo ordenado. Está gobernado por Dios y Él es el sabio creador. Estamos hablando de sabios, hemos hablado de proverbios y de la sabiduría. Yo espero en el Señor que ya estemos obrando conforme a los regímenes de los cuales Dios es su voluntad que nosotros pensemos y actuemos. En 1 Corintios dice así, se los voy a leer. 1 Corintios capítulo 3, verso 18, dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, fíjese otra vez la vanidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Fíjese cómo diserta Pablo sobre la sabiduría. Era sabio, era entendido, era una mente brillantísima. Vuelvo otra vez a sacar sobre la sabiduría y sobre lo que Dios nos ha dado, un mundo perfecto, y nos puso en un lugar perfecto. Nos dio la vida, sopló en nuestra nariz aliento de vida y nos dio su imagen y semejanza. Escúcheme, el conocimiento de este orden es posible para las personas que se abren a la sabiduría. ¿Me explico? Doble atención, triple, ahora sí. Hay 3 puntos que vamos a tratar ahorita. Voy a hablar en conocimiento, voy a hablar de la vanidad y voy a hablar de la muerte. Esos 3 puntos voy a tocar. El conocimiento de este orden que Dios puso, donde nos dice: señoread la tierra, henchid la tierra, sojuzgad la tierra. Dios está dando su creatividad para continuar en ese buen orden. El conocimiento, les dije, de este orden es posible para la persona que se abre a la sabiduría. Nos hemos abierto, amén. El hombre sabio que se pone a sí mismo en el orden de Dios, el que es sabio, se acomoda al orden de Dios, se acomoda a la voluntad de Dios y experimenta las cosas buenas que Dios nos está dando, mientras el necio sufrirá por su necedad. Esta es la capacidad que Dios nos está dando. Ya vimos ahí los principios del orden en este capítulo número 3, donde da 28 ejemplos, como el tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar y tiempo de arrancar lo plantado. Son 28 aspectos diferentes que engloban todo lo que el ser humano es sobre esta tierra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estos son los principios. Dije principios universales. El tiempo Dios lo ha puesto. El tiempo Dios lo creó. ¿Por qué lo creó? Mire, ¿sí sabe usted que el tiempo es movimiento? Pues mire, hay otra promesa que a lo mejor la primera se las he cumplido, porque dije: voy a hablar de razón y de fe. Tengo que hablar de la razón y de la fe, pero también tengo que hablar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Les dije, es movimiento. El tiempo es movimiento. Para esto tengo que ver lo que han dicho los filósofos, o lo que dicen los que estudian ciencia o la astronomía. Yo creo que voy a hablar de lo que es el tiempo. Ahorita nada más dejo así, pero hay que ver qué es lo que dicen los científicos, qué es lo que dice Newton con respecto al tiempo. Sí sabe que en 1910 Albert Einstein dejó las teorías para ir al pasado, ir al futuro. ¿O le suena absurdo eso? ¿Le suena absurdo que el hombre pueda ir al futuro o pueda ir al pasado? ¿O es ciencia ficción? ¿Le suena absurdo, hermana? ¿Muy absurdo? ¿O somos muy escépticos en eso? Ser un escéptico, ¿no? ¿Es absurdo? Cuando le dije Albert Einstein dejó las teorías o algo de teorías,
en 1910 para ir al pasado, para ir al futuro. Luego Carl Sagan, que ha sido el mayor de los astrónomos en el siglo XX, siguió con esta línea. Y luego en este tiempo está Stephen Hopkins, el que tiene esclerosis múltiple, está en una silla de ruedas. ¿Y saben lo que dicen los científicos? Que es posible. Es posible. De esto voy a hablar del tiempo. Si usted quiere, hablamos de esto. Es lo que nos dicen los científicos, por la curvatura del tiempo. Yo sé que ¿por qué ciencia ficción? ¿Cuántas cosas se han cumplido de ciencia ficción? Simplemente del 20.000 leguas de viaje submarino, viaje a la luna. Julio Verne habló de ciencia ficción, se adelantó a su tiempo. ¿Cuántas cosas no se hablan de ciencia ficción que se están cumpliendo? El volver al futuro, de las cosas que se acaban, ¿cuántas cosas se han hecho hoy ya? O se han cumplido ya hoy, de gente que tiene imaginación. ¿No le cree usted a los científicos que es posible ir al pasado o ir al futuro? Cuando hablamos del tiempo, que el tiempo es movimiento, y ya tienen desde el 1910. Si no existiera el pasado, el presente y el futuro, todo evento estaría en el presente. ¿Y qué sucedería? Todos los eventos en el presente. Sería un caos. Terrible, terrible. Y eso es lo que estudian los científicos. Este es orden divino. Dios puso orden. Dios creó los tiempos. Y el hombre está yendo más allá de muchas cosas. Entendamos esto. Yo creo que si el hombre lo llega a realizar, si irían al pasado, póngale usted, irían al pasado, y habría que ver muchas cosas de estas, pero el que ya se murió, pues ya se murió, ¿no? ¿Qué encontraríamos en el pasado? ¿O es más difícil? Ellos creen que es más difícil ir al futuro. ¿Qué encontrarían en el futuro? El que no ha nacido, ahí es donde entran muchas cosas. Hay muchísimas cosas. Lo que a nosotros corresponde es hablar del tiempo, porque Dios creó los tiempos y los tiempos van a terminar. Pues aquí me está hablando de tiempo y que tenemos que ser nosotros muy astutos y sabios en el tiempo. Por eso es que tenemos que hablar del tiempo, y voy a hablar del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de un orden cíclico en el capítulo 1? Donde dice el sol, es ilustración, ¿verdad? Sol, el viento, los ríos, o sea, el agua. Habla de todo de este mover cíclico. Pero hay un orden cíclico y hay un orden lineal. Entendamos esto. ¿Qué es lo que sucede en el orden cíclico? Las cosas suceden una tras otra. ¿Se acuerdan que hablamos del capítulo 1, los que se acuerden? ¿Por qué un orden cíclico y un orden lineal? En el orden cíclico ya hablamos de la ilustración, el sol, el viento, los ríos. Aquí en el capítulo 1, 4, del 1, 4 dice generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ese es el orden. Ahí nos está narrando que el ser humano en ese orden cíclico va a cometer los mismos errores que la humanidad ha cometido en todos los tiempos, o sea que no aprendemos. Y luego nos dice, las cosas suceden una tras otra y no hay nada nuevo bajo este sol. La literatura sapiencial tiene que ver con la vida cíclica. O sea, la búsqueda de patrones, ¿no? Donde nosotros estamos repitiendo los mismos aciertos y las mismas necedades y los mismos errores del diario vivir. Y hay que hablar del diario vivir. Pero la mayor parte del reto de la palabra de Dios se enfoca en la naturaleza lineal, o sea, el orden de Dios. O sea que tenemos que caminar nosotros linealmente en el orden y no volver a cometer los errores que la humanidad ha cometido. ¿Por qué? Hemos dicho muchas veces y los dice todo mundo, por desconocer la historia. Hay un plan definido que va a terminar al fin. Un plan definido de Dios que va a terminar al fin de los tiempos. Y el mundo está avanzando hacia esa meta. Porque nos dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué? Eso es lineal, es un ciclo lineal. ¿Me estoy explicando ahí? ¿Qué nos dicen los científicos también? Que este mundo o este sistema solar se apresura ¿a qué? A su fin, que vamos a su fin. ¿Qué se le dijo a Daniel? La ciencia aumentará, y Dios nos lo ha dicho en su palabra, y hasta hoy los científicos nos están diciendo que este sistema solar se apresura rápidamente a su fin.
¿Necesitamos que nos lo digan los científicos para creer? ¿O necesita Dios, o necesitamos qué para decir, pues podemos ir al futuro, podemos ir al pasado? La ciencia está sumamente avanzada, sumamente. Los científicos nos dicen que es posible, la ciencia es la ciencia. Yo les dije, hay un plan definido en el fin de los tiempos. ¿Cuándo van a terminar los tiempos? ¿Cuándo terminan los tiempos? Lo dice aquí, exactamente, hermana. Entraremos, ¿qué nos dice la palabra? En la eternidad. Cuando entremos en la eternidad, pues ya los tiempos dejarán de ser. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Vemos que Dios no tiene principios de días ni fin de días. Ahí lo dice también con respecto a Jesucristo. Después del milenio se penetra en la eternidad, donde no habrá día ni habrá ya noche. Entonces los tiempos se van a dejar de ser. Salomón contribuye diciendo que no podemos nosotros correctamente, él lo dice aquí Salomón, que no podemos nosotros correctamente discernir el tiempo ni las estaciones correctas. Fíjese lo que dice, lo que está diciendo, es panorámica la clase, lo que está diciendo, pero nos está diciendo que todo lo hizo hermoso en su tiempo y todo tiene una hora bajo este sol. Por ende, el ser humano duda de la utilidad del orden divino y de la creación para planear su vida. ¿Sí nos damos cuenta de lo que estoy diciendo? De lo que el ser humano está haciendo. Por eso yo les dije, mire, la palabra se plasma así. Nosotros vemos lo que está haciendo la sociedad, vemos lo que está haciendo el mundo entero, vemos lo que está haciendo las naciones, y de ahí nosotros contextualizamos y aplicamos la palabra. Yo les dije, hay un orden. Y Dios ha puesto eternidad, nos dice también en el 3:11, eternidad en el corazón del hombre. El ser humano no cree en eso, porque si no se acercarían a Dios. ¿Quién quiere saber de Dios? ¿A quién le interesa? ¿A poco? Fíjese lo que dije. Por ende, el ser humano duda de la utilidad del orden divino de la creación para planear su vida. En otras palabras, yo le estoy diciendo, tenemos que ver el orden de Dios y luego enfocar nuestra vida y nuestras acciones, nuestro pensamiento para entrar en el orden divino. Y no somos capaces, nosotros, lo considero que nosotros sí, lo asumo. Y estoy hablando de la asistencia, tenemos el Espíritu de Dios. Fíjese cómo está el mundo cristiano. Ni así le van a entrar, ni así van a poder. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra. Estoy hablando de términos teológicos ahora sí. Y yo les dije, ¿por qué sufrimos tanto? Porque el hijo, porque el esposo, porque la esposa, porque allá, porque aquí, como que no me dan un do de pecho o no queremos entender la voluntad de Dios, o no queremos seguir el camino de Dios, o cada quien eran como ovejas descarriadas, sin pastor, así como nos dice la palabra. Nuestra propia familia, simplemente nuestra propia familia, ¿por qué no enfoca sus sentidos espirituales en el ámbito divino y vamos a hacer su voluntad? Tenemos el Espíritu Santo que nos dice que nos va a llevar a toda verdad, que cuando venga el Espíritu Santo Él nos va a guiar, Él iba a hablar a nuestro corazón y nos iba a revelar todo lo que dejó escrito Jesús, o de todo lo que habló Jesús. Es nuestra guía, es nuestra asistencia. ¿Cómo voy a poder discernir el orden divino? Para adentrarme en ese orden divino y caminar en ese orden divino con Dios. ¿Por qué no podemos? No podemos. Y estoy hablando de gente que conoce. ¿No pueden o no podemos? ¿O qué nos hace falta? Hay que entender todo esto y discernir el orden. La capacidad de conocer a Dios es socavada por la muerte. No sabemos el proceso de la muerte, ni sabemos el proceso de la vida después de la vida. Aunque Salomón pues no tiene la revelación de los evangelios, no tiene la palabra de Jesucristo, pero nosotros sí. Salomón ha vislumbrado todo esto en su sabiduría. Nosotros, ¿por qué no? Si ya tenemos revelada todo lo que Jesús dejó plasmado en los 4 evangelios. O sea, ¿no nos cae el 20 todavía? ¿O qué es lo que nos falta? Esto aterra a los no cristianos, porque toda meta se ve socavada por la muerte. Para todo el mundo los caminos de Dios son un misterio y están ocultos a la vida. ¿Qué nos dice la palabra? Que andan como ciegos. ¿Y un ciego a dónde va? Imagínese andar como ciego y regido por el infierno. Ya está recapacitando.
¿Por qué no me puedo adentrar en los caminos perfectos de Dios, en el camino perfecto de Dios y en su buena voluntad para conmigo? ¿Me falta qué? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Uno puede decir, ¿qué me falta? Señor, estoy realmente al 100% dentro de tu voluntad para mi vida, o ando haciendo desorden, ando cometiendo desorden. Yo me pregunto, veo el cristianismo de estas fechas, por ahí ayer, antier, ya hay otra, bueno, siempre religiones nacen. ¿Qué se puede esperar de esa revoltura? Luego he estado comparando el libro de Job y el libro de Proverbios con este. Para empezar, Job pone en duda la justicia de Dios. ¿Por qué? Pero este está peor, Eclesiastés. Él pone en duda toda la justicia en forma general. ¿Por qué? Dice aquí, ¿sabe por qué? Aquí está 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Fíjese, 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué me está diciendo Salomón? Son fáciles de discernir los versículos, muy fáciles, no es más fácil que Proverbios. Todo este libro es más fácil que Proverbios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. ¿Qué es lo que vemos con Asaf en el Salmo, donde dice el malvado prospera y prospera, mira, está gordo, los ojos se le saltan de gordura? Y yo decía, y ahí voy al templo yo, y mira, Señor, ni para comer tengo, y mira, ni zapatos traigo, Señor. Y luego dice, ¿por qué prosperan los impíos, Señor? Y tú estás ahí como si no estuvieras. ¿Qué, no ves las cosas? ¿O no ves la injusticia y lo que dicen las personas? No, si existiera Dios no murieran tantos niños de hambre, ¿verdad? Y si existiera Dios no hubiera guerras, y si existiera Dios no hubiera esto. Y si Dios existiera, el ser humano así lo enfoca. ¿Qué me está diciendo Salomón aquí? La injusticia, nosotros lo sabemos, que se encuentra en el pecado. 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Romanos, ¿quién lo dice? 3:23 lo dice exactamente. En otras palabras lo dice. El pecado precede y trae inexperiencias a nuestra vida. Ahí está la experiencia y está la razón. Está la justicia de Dios. No funciona, escúcheme acá. La justicia de Dios no funciona como una ley mecánica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sí, exactamente, sería mecánico. Si estoy haciendo bien, todo me va a ir bien, todo me va a salir bien, muy bien. Y si estoy haciendo mal, olvídese. ¿Se acuerdan que hablamos de Sansón? ¿Qué dijimos de Sansón? Cayó en adulterio y otra vez en adulterio, y los reventones allá con los filisteos estaban de primer mundo. ¿Y por qué seguía? ¿Se acuerdan que hasta les dije el engaño de la unción? Suena a herejía el engaño de la unción. Pero no es que fallara la unción, es que Dios lo seguía bendiciendo y cometía el adulterio, se ponía en las bacanales, se ponía hasta atrás, agarraba esta, agarraba la otra, agarraba allá, y el Señor seguía respaldándolo. Imagine que alguien cometa adulterio y luego terminando el adulterio o el acto le cayera un rayo. ¿Cuántos líderes no siguen en el púlpito? Y cometen adulterio, y cometen esto, y son rateros, y son mentirosos, y son ¿qué? Es que les dije, la ley de Dios no es mecánica. Sí, bueno, pues es otra cosa, hacer lo que usted quiera, pero no nos estamos adecuando al orden. Pero después, no, ¿cómo nos va a ir? Cuando venga la retribución o la recompensa, ¿cómo nos va a ir? Grábeselo. Por eso es que la gente comete pecados y no pasa nada, y luego se agarra otra y no pasa nada. Ya tronó 2 matrimonios, ya tronó allá y no pasó nada. Ya mató a 2 si usted quiere, o a los que usted quiera, y no pasó nada, y Dios lo prospera. ¿O no es así? Y dice la gente, pues Dios es injusto. ¿Pero por qué Dios actúa así? Fíjese el desafío de la gente. Hay acciones u omisiones, y hay decisiones erradas, y muy erradas. ¿Y por qué no viene el castigo luego? O el que actúa bien, ¿por qué no llega nuestra recompensa? Si ya le padecimos horrores a la vida, no hemos dejado de padecerle horrores a la vida. Por eso es que la gente dice que el pecado no recibe su justa retribución, o tus buenas acciones no reciben la justa recompensa. Pero olvídese allá en el juicio del trono blanco, cuando
termine. También que nos dice aquí, y vamos a recibir lo que hicimos aquí, sea toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice Salomón. Vamos a recibir recompensa o justa retribución. Pues al fin de los tiempos, bueno, pues al fin de los tiempos el juicio del trono blanco va a ser para juzgar a puros impíos o para arrojar puros impíos al abismo. Entendamos las palabras y entendamos las acciones y las decisiones que producen el mismo resultado. De que habrá justicia, no, el Dios justo, cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma o por Lot, ¿no? Que estaba en Sodoma y Gomorra. Que el Dios justo de toda la tierra va a permitir eso, que el justo perezca con el impío. Jamás, Señor, proceda esto de ti. Esa es la intercesión. ¿Qué produce? ¿Qué resultados hay? Que va a haber justicia y que el Dios justo, que es el Todopoderoso en los cielos y en la tierra, que va a hacer justicia, por supuesto que la va a hacer. Y este es un resultado garantizado. Lo que pasa es que ahora es su gracia que paciente y paciente y paciente y es paciente, dice Pedro, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Para nosotros ahora, ¿cuál es la condición de la seguridad? Del orden que Dios nos está ofreciendo en su sabiduría. ¿Cuál es la condición de seguridad? Y en el orden divino que el Todopoderoso nos está ofreciendo en su sabiduría. Se requiere la inteligencia espiritual más que nada, y la inteligencia viene de Él. Es la sunesis. Bueno, vamos a hablar de la fe y la razón. Tenemos que hablar. Ya no voy a hablar de eso, hermano. Bueno, podré hablar de lo que dicen algunos científicos como Newton o algunos filósofos. O Zenón también hablaba de los tiempos. Mucha gente habla de los tiempos, ciernes los tiempos. ¿Cómo es el componente de los tiempos? Y eso nosotros lo debemos de conocer. Si no queremos conocer el contenido de los tiempos o los componentes de los tiempos, pues vamos a conocer o vamos a discernir los tiempos. ¿Para qué? Para saber actuar en el tiempo y la hora precisa que Dios nos lo está demandando. Pero es ciencia y la ciencia viene de Dios. Bueno, teología es una ciencia, es la reina de las ciencias, se le considera la teología. Es que mira, estos tiempos les he dicho que los predicadores o los que enseñan tienen que saber aspectos científicos. ¿Por qué? En base a la incredulidad de las personas. Todos los que se levanten como predicadores o enseñadores de la palabra deben de aprender todos estos aspectos científicos, esa va a ser la nueva generación. Se tiene que estudiar. ¿No ha oído usted el boso de Higgins? ¿Sí has oído de él? ¿Sabe lo que están diciendo los científicos? Que por medio de la partícula divina, que es el boso de Higgins, fue creado este universo. ¿Qué me están diciendo los científicos? Ya están creyendo en Dios. Ellos hablan de la partícula divina. Tiene que estudiar eso. El que tiene que enseñar en estos tiempos, y principalmente los niños, los jóvenes que van a enfrentar a esta nueva generación, tienen que saber eso. Porque hasta ahora el que estudiaba astronomía, por lo regular, siempre era un incrédulo o un ateo. Y si no lo era, se convertía en eso. Pero ahora, porque ahora están diciendo, es la partícula divina. Hay una partícula divina que dio origen a todo nuestro sistema solar, o a nuestra Vía Láctea, o lo como usted quiera, el orden de los planetas.